Si el día de hoy se te hiciera la pregunta que se le hizo a Eliseo, ¿qué pedirías tú? Si hoy se te preguntara, elige lo que quieras que yo te daré, ¿qué pedirías hoy? Hermanos, intentemos ser sinceros con nuestra respuesta. No la pido audible, pero sí la pido sincera en el corazón. Porque quizá nuestra primera respuesta está maquillada y podemos decir la salvación de los perdidos. Pero cuando revisamos ahí en el corazón e indagamos más internamente y buscamos los deseos, si hoy tuviéramos esa oportunidad de decirle a Dios, esto sería la más grande bendición que tú me podrías dar, ¿qué sería, hermano? ¿Qué sería para ti, hermana? ¿Cuál sería la bendición más grande que hoy podrías recibir? ¿Un esposo cristiano? ¿La conversión de tu esposa o de tu esposo? ¿Matrimonio? ¿Estabilidad económica? ¿La salvación de tus hijos? ¿Completición de proyectos? ¿De planes? ¿Consolidación de ideales? ¿Establecimiento de una empresa? ¿Armonía en el hogar? ¿Hijos? ¿La salvación de nuestros hijos? ¿Cuál es la bendición más grande que te pudiera dar Dios esta mañana? Hebreos capítulo 8, versículo 10, nos lleva a reflexionar sobre la bendición más grande que ya tenemos. La bendición más grande que cualquier criatura puede recibir. Y hoy quiero dedicarme a reflexionar sobre esta bendición del nuevo pacto para su consolación, mis hermanos, para su instrucción, para que ustedes hoy puedan ser conscientes de las grandes bendiciones que ya poseen, para que sean conscientes de sus responsabilidades y para que sean conscientes de cómo poder disfrutar más de las bendiciones que ya poseen. Y es que hoy nos enfocaremos en el versículo 10, la parte última del versículo 10, cuando dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. En nuestra serie expositiva del libro de Hebreos, nos hemos topado con este tema que empieza a desarrollar el apóstol. El apóstol está hablando sobre la superioridad de Cristo sobre toda la administración mosaica, sobre la superioridad de Cristo sobre, de hecho, todo el antiguo pacto, porque todos los diferentes pactos que conocemos, desde el abrámico, mosaico, davídico y demás, todos pueden subsumirse bajo el antiguo pacto. Y el apóstol está comparando la grandeza de Cristo en contraste
con la grandeza relativa, momentánea y en comparación con la de Cristo pequeña del antiguo pacto. Y ha hablado de diversas cosas. Ha hablado de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Ha hablado de la superioridad de Cristo sobre Aarón. Ha hablado de la superioridad de Cristo sobre Moisés. Ha hablado de la superioridad de Cristo sobre el sistema levítico y demás. Y ahora ha llegado particularmente a la superioridad de Cristo y el sacerdocio. El sacerdocio arónico, porque el sacerdocio de Cristo es superior, y en medio de esto se ha puesto a dialogar, a dar un discurso respecto a la superioridad de Cristo en el nuevo pacto y la superioridad en contraste con el antiguo pacto. Hemos visto hasta ahora que este pacto es superior, porque este pacto, en este pacto Dios escribiría la ley, su ley, no en tablas, sino en los corazones de su pueblo. Hoy vamos a considerar otra bendición del nuevo pacto. Recuerden, dice el texto, que este nuevo pacto no sería como el pacto antiguo, como el pacto. Lean conmigo el versículo 8, o desde el 8, sí, para tomar contexto. Aquí vienen días, dice el Señor. Esto es una profecía que se da en Jeremías y se da en Ezequiel. Y dice, vienen días, dice el profeta Isaías y Jeremías, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Y en qué consiste este nuevo pacto? Bueno, en primer lugar, es diferente al antiguo. Dice, no será un pacto como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. O sea, ese pacto no era el último, no era el final, era temporal, sino que ahora haría un pacto, y una de las características de este pacto es que es un pacto eterno. Es un pacto eterno. Y en este pacto la ley sería escrita, como he dicho, en el corazón. Otra cosa del nuevo pacto es que aquí Dios diría, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es por eso, es por este contexto en el que nos encontramos en el libro de Hebreos, que hoy nos vamos a poner a considerar, vamos a tomar a considerar esta bendición que tenemos en el nuevo pacto. No hemos considerado todas, todavía nos falta considerar algunas más en el versículo 11 y 12, pero hoy vamos a dedicarnos a contemplar esta otra bendición que tenemos en el nuevo pacto. ¿Por qué, hermanos? Porque si ustedes recuerdan la última ilustración que les hice, les estoy recordando como el abogado, como el hombre que le recordaba al que estaba endeudado. Recuerden su riqueza. Recuerden la riqueza que tienen para que puedan solventar sus deudas. Bueno, hoy estoy diciendo, recuerden la riqueza que tienen en el nuevo pacto para que puedan hacer frente en esta vida, para que puedan enfrentarse y caminar en las dificultades de esta vida. Así que dediquémonos, por lo tanto, en esta tarde a contemplar la bendición de bendiciones en el nuevo pacto. La bendición de bendiciones. Lo que cualquier criatura pudo alguna vez soñar, se ofrece, se realiza, se cumple en el nuevo pacto. ¿Cuál es la bendición de bendiciones? Como he dicho, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Pero para comprender esta bendición de bendiciones y para llevarlos a contemplar la riqueza de esta bendición, lo sublime de esta bendición y toda la consolación que podemos extraer de ella, déjenme avanzar a través de 5 pasos. 5 pasos. Primero, para entender bien esta bendición tenemos que ir al antiguo pacto, porque recuerden, aquí hay un contraste. En el nuevo pacto dice el Señor, yo seré su Dios, ustedes mi pueblo. Esto se contrasta con el antiguo pacto, así que comenzaremos con el concepto de la bendición perdida. En segundo lugar, la bendición prometida. En tercer lugar, la bendición cumplida. En cuarto lugar, la bendición realizada. Y en quinto lugar, la bendición esperada. La bendición perdida,
la bendición prometida, la bendición cumplida, la bendición realizada y la bendición esperada. Vayamos al jardín en primer lugar, la bendición perdida. Mis hermanos, Dios creó al hombre en el principio con un propósito. No es que Dios, teniendo su mundo, necesitaba alguien que atendiese sus tierras. Dios creó al hombre en el jardín con un propósito: hacer que la criatura experimentara el gozo más grande, que es conocer y deleitarse en Dios. Esa fue la razón por la cual Dios creó todo, incluso los mismos ángeles. Nuestros catecismos reformados dicen: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y se dice: glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Está muy bien, pero ahí podríamos incluir incluso las otras criaturas. ¿Por qué hizo Dios todas las otras criaturas? Para que se deleiten en Dios. Es más, los mismos ángeles, aunque somos distintos a ellos, ustedes deben saber que ellos tienen el mismo fin que nosotros, ser criaturas racionales, y es disfrutar de Dios y glorificarlo para siempre. Dios en el jardín hizo a Adán para que pudiera gozarse, ser feliz, encontrar su plenitud en Dios. Hermanos, Dios creó al hombre para ser feliz, y esto es algo que incluso los filósofos entendieron. El fin principal del hombre es ser feliz, pero lo que no entendieron es qué da la felicidad. Por eso, mientras no encontremos a Dios, el corazón anda picando aquí, picando allá, buscando la felicidad. Pero la Escritura es clara: Dios hizo al hombre para que fuera feliz, pero para que fuera feliz en tener comunión, deleite, acercamiento con Dios. Porque así como hoy podemos deleitarnos al contemplar a un bello niño, al contemplar un bello paisaje, y eso eleva nuestra alma a deleite, o así como podemos pasar cualquier otro deleite aquí en la tierra que nos complace, el más grande deleite que vamos a disfrutar será contemplar y ver a Dios por siempre. Bueno, en el jardín Adán vivía en esa comunión. Niños, piénsenlo así. En el jardín, Dios y Adán tenían una bella cadena que los unía. Una bella cadena que los unía. En donde era una forma en la que se podía comunicar a Adán con Dios. Pero esa cadena, piénsenlo así, niños, tenía que ser reforzada. Se le tenía que poner, imaginen, oro encima y metales preciosos para que nunca se fuera a romper. ¿Pero qué creen? La forma en la cual Dios iba a reforzar la cadena era cuando Adán obedeciera. ¿Pero qué pasó? Adán desobedeció antes de que la cadena se reforzara. Entonces Adán rompió la cadena y se separó. Niños, ustedes conocen cómo es que ustedes comían en el vientre de su mami. Ustedes, y todos nosotros, teníamos un cablecito a mamá que se conectaba en nuestra pancita, y con ese cablecito mamá nos daba de su vida. Mamá nos daba de sus nutrientes. Bueno, hagan de cuenta que esa cadenita era así. No era una cadena fea, era una cadena por la cual Dios le daba vida y gozo y plenitud a Adán. Pero antes de que esa cadena se reforzara para siempre, Adán la cortó. Y niños, ¿qué pasa cuando ustedes cortan una planta
de su tallo. Y dicen, ven una hermosa planta en la calle, la arrancan y dicen, esto va a ser hermoso. Llegan a casa y ya está toda marchita. Mamá, te lo prometo que cuando la agarré estaba bonita, pero ahora se ha marchitado. Eso pasó cuando Adán se separó con Dios. Y ahora todos nosotros, todos los hombres nos encontramos secándonos. Y por eso buscamos aquí, buscamos allá para si hay algo que nos puede volver a dar vida. Pero nada lo logra. Bueno, la bendición de bendiciones fue propuesta por Dios en el jardín. Era el plan de Dios que Adán permaneciera en esa comunión. Era el propósito de Dios que Adán permaneciera en esa comunión, sus hijos también, y así hubiese un mundo que disfrutara completamente de Dios, que en donde Dios se pasearía todos los días para contemplar su hermosura. Pero Adán falló. Pero Adán se separó. Y nosotros nacimos separados junto con Adán. Nosotros nos separamos también, nacimos separados de Dios. Y esto me lleva al segundo punto, la bendición prometida. Porque en la gran misericordia de Dios, en lugar de dejar a Adán y a su posteridad en esa condición de sequía, en esa condición donde se iban a terminar marchitando, Dios le dijo a Adán en forma de promesa: yo voy a recuperarte. Yo voy a volver a construir esa cadena que te va a unir a mí una vez más. Y los principios de esta promesa lo tenemos en la promesa de Génesis 3:15. Pero más claramente podemos ver la promesa en Génesis 17. Vayan a Génesis 17 por un momento. Génesis 17, versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Este fue el propósito de Dios al tomar a Abraham. ¿Cuál fue el propósito de Dios al tomar a Abraham? Su propósito fue recuperar lo que Adán perdió. Lo que Adán perdió. La descendencia de Adán ya no podía construir ese cablecito para unirse a Dios. Así como nosotros cuando arrancamos la flor, ya no hay forma en la cual la podamos regresar a su tallo, sino tendría que ser un acto milagroso que eso pasara. También que el hombre fuera recuperado al propósito original para el que fue hecho, era un acto que tenía que empezar con Dios y terminar con Dios y mantenerse con Dios. Por eso toma a Abraham y le dice a Abraham: yo haré de ti una gran nación. ¿Para qué? Abraham, para que seas muy famoso. Abraham, porque quiero que tengas muchos hijos, para que tengas una gran hacienda. No, Abraham, porque el plan final es que yo voy a ser su Dios. Esto lo reconoció incluso algunas mujeres paganas cuando dijeron: no, yo voy a regresar a tu pueblo junto contigo. Y ese Dios, el Dios de Israel, va a ser mi Dios. Yo sé que el Dios del cielo es Dios de Israel. Y yo quiero pertenecer a ese pueblo porque quiero que Él sea mi Dios. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que la promesa tenía algunas cláusulas de obediencia. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 6. Éxodo,
capítulo 6. Cláusulas de obediencia. Éxodo 6, versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de las tareas pesadas de Egipto. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. De manera que habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre, etc. Ahora, no podemos avanzar en la lectura por causa del tiempo, pero ustedes saben lo que vamos a tener más adelante en el libro de Éxodo, y es que Israel tendrá que obedecer a Dios para poder mantenerse siendo el pueblo de Dios. Y podríamos ir a las maldiciones de Deuteronomio para revisar esto. ¿Recuerdan las maldiciones de Deuteronomio? Dice, yo voy a ser su Dios, pero ustedes tienen que guardar la ley. Ustedes tienen que vivir de una forma santa. Ustedes tienen que comportarse como hijos de Dios. De otra manera, yo los rechazaré. Hermanos, regresen a Hebreos capítulo 8. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel según Hebreos capítulo 8? Dice que ellos se olvidaron de Jehová y por lo tanto Jehová, ¿qué? Se desentendió de ellos. ¿Por qué? Porque había una cláusula en esa promesa. Tienen que vivir como hijos obedientes para que yo sea su Dios, para que yo me mantenga con ustedes. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que el pueblo no permaneció. Versículo 9 de Hebreos 8. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El antiguo pacto era un pacto favorable, sí, pero era un pacto que tenía ciertas cláusulas que debido a la condición pecadora del hombre, lo hacía deficiente. ¿Por qué? Porque era un pacto en donde se requería obediencia para que Dios los bendijera, pero el pueblo no podía permanecer en obediencia. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios te da, y en juramento que Jehová Dios concierta hoy contigo. Esto lo dice al final. Y guardaréis esto, y guardaréis esto, y guardaréis esto. ¿Para qué? Dice el texto en Deuteronomio 29:12, para que entres en pacto con Jehová. Hermanos, entendamos esto. Y aquí préstenme su atención porque necesitamos ponernos un poquito finos en la distinción para que no haya malos entendidos sobre el antiguo pacto. Recuerden, la salvación siempre ha sido por gracia, de principio a fin. Así que Abraham fue salvo, Adán fue salvo, David fue salvo y todos los demás que podamos mencionar fueron salvos por gracia, no porque guardaron el pacto. Ellos fueron salvos porque creyeron en Cristo, creyeron en el pacto que alguna vez Cristo cumpliría y realizaría. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que Israel tenía que obedecer para poder recibir las bendiciones de ser el pueblo de Dios? Nos referimos a la administración externa, a la administración mosaica. Dios en el antiguo pacto tuvo un pueblo nacional,
tuvo un pueblo nacional. Y todos los que eran de esa nación o se integraban a esa nación eran el pueblo de Dios, al menos de nombre. Y para que toda la nación de Israel pudiera permanecer siendo el pueblo de Dios, aunque sea externamente, ellos debían obedecer todos los mandatos, y así Dios permanecería protegiéndolos, dándoles victoria contra sus enemigos, expandiendo sus territorios y demás. Es en ese sentido que ellos debían guardar la ley para permanecer como un pueblo nacional de Dios. La cosa es que la diferencia con el nuevo pacto es que ahora Dios ya no tiene un pueblo nacional. Ahora, todo el pueblo que tiene Dios en el nuevo pacto es espiritual. Es espiritual. Esa es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Aclaro esto para que se entienda y no nos vayamos a confundir. Moisés y los demás no fueron salvos por obedecer. Hermanos, a ver. ¿Obedeció Abraham como debía obedecer? ¿Obedeció David como debía obedecer? Fueron salvos por gracia, porque ellos pusieron su esperanza, no en que, vean esto, no pusieron su esperanza en sí, Israel mi pueblo va a obedecer y así permaneceremos siendo el pueblo de Dios. No, de hecho, si ustedes escuchan el Salmo 89, en donde se regocija, en donde Dios ha puesto rey sobre Israel, termina diciendo, pero no permanecieron en tu ley los reyes, así que tú los abandonaste y te desentendiste de ellos. Y David no ponía su esperanza en sí, el pueblo va a obedecer y así nosotros seremos pueblo de Dios. No, él ponía su esperanza en uno que vendría y obedecería. Y por medio de él es que podríamos ser el pueblo de Dios. Y esto me lleva entonces al tercer punto. Porque hemos visto hasta ahora la promesa perdida, la bendición perdida, la bendición prometida o profetizada. Y veremos ahora la bendición cumplida. La bendición cumplida. Abran sus Biblias por un momento en Oseas capítulo 2. Este versículo que vamos a revisar en Oseas 2 es muy peculiar porque el principio de Oseas inicia diciendo, ustedes ya no serán más mi pueblo. ¿Recuerdan? Lo hemos estado leyendo en los devocionales de los sábados. Ustedes ya no serán mi pueblo, yo me voy a desentender de ustedes. ¿Por qué? Porque no han guardado mi ley. Pero vean Oseas capítulo 2, versículo 23. Oseas capítulo 2, versículo 23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ammi, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío. La bendición perdida, la bendición prometida. La bendición prometida. Pero ahora pongamos nuestros ojos en la bendición cumplida. Ya hemos visto que había requerimientos para permanecer en esa comunión y deleite con Dios. ¿Cuál era el requerimiento que Adán tenía para permanecer en la comunión con Dios? Obedecer, no comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Eso era la condición. Israel, ¿qué tenía que hacer Israel para permanecer siendo nacionalmente el pueblo de Dios? ¿Qué debía hacer? Obedecer. Bueno, ¿cómo es que la promesa de que ustedes que no son pueblos, sino hijos desobedientes, cómo es que los voy a hacer mi pueblo? Por medio de cumplir lo que se requiere para que alguien sea mi pueblo. ¿Qué se requería en Adán? Obediencia. ¿Y en Israel? Obediencia. Entonces, ¿qué tenía que hacer aquel que iba a restaurar la comunión? Obedecer. Obedecer. En Jesucristo,
Lo que Adán perdió, lo que Israel no pudo conseguir, Cristo realizó. Cristo consiguió. ¿Cómo? A través de obediencia. Una de las cosas que nosotros vemos en los evangelios es al Hijo obediente. Dice Jesucristo: yo no hablo lo de mí, sino lo que el Padre me ha mandado. Todas esas frases, todos esos eventos, ¿para qué ocurren? Hermanos, para decirnos que lo que perdió Adán y lo que no alcanzó Israel, ni lo que pudo lograr David, Cristo iba a hacerlo, ser el Hijo obediente. De hecho, tenemos un paralelo muy claro entre la tentación que sufre Jesús y lo que pierde Adán en el jardín. Adán estaba en el jardín y viene Satanás y le tienta por los ojos, por la vanagloria de la vida, y Adán sucumbe. Viene Jesucristo, no en el jardín, sino en el desierto, y viene Satanás y le tienta con la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos, pero él dice: apártate de mí. Ahora, es interesante que esto viene inmediatamente después de que Jesús fue bautizado y se escuchó una voz del cielo que se decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo lo empujó, dice el libro de Lucas, literalmente, lo empujó al desierto. ¿Por qué? Porque bueno, en el jardín del Edén nosotros tenemos a un hombre que era llamado Hijo de Dios, según la genealogía que se nos da en Mateo. Este es Hijo de Dios y debía ser probado como Hijo de Dios. Israel es llamado mi hijo, pero ¿qué hace? Falla, como hijo falla. Cristo, siendo declarado Hijo de Dios: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es tentado y vence. A través de obediencia es que se iba a poder recuperar lo que Adán perdió, la comunión con Dios. Pero no solo obediencia. Hermanos, de hecho, valoren esto en sus lecturas de los evangelios. ¿Por qué no tenemos solamente el recuento del nacimiento virginal de Cristo en los evangelios y finalmente su muerte? ¿Por qué se nos narra muchos eventos de la vida de Cristo? Con el propósito de decirnos: Él no solo venía a morir, venía a obedecer. Porque la única forma en la que nosotros podemos ser hijos de Dios es por obediencia. Pero el problema es, ni Adán siendo perfecto obedeció, menos Israel ya en pecado. Alguien más tenía que obedecer perfectamente y no estaba en nosotros, no estaba en nuestras posibilidades. Por eso tenía que venir Cristo a a obedecer, pero no solo a obedecer. Si Cristo obedecía solamente, el Padre podía decir: ok, ya obedeciste y obedeciste por ellos, muy bien. Obedeciste por ellos. Tú eres el representante ahora de la nueva humanidad. Muy bien, Cristo. Pero ellos no solo debían obedecer, ahora tienen una deuda conmigo. Ellos no pueden ser mis hijos hasta que la deuda sea pagada. Por eso era necesaria la muerte. Era necesaria la muerte. Escuchen esto, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, hablando de Adán. Pero el don, o sea la salvación, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, el don se dio en medio de mucho pecado, nuestros pecados. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿qué es la muerte? La separación de Dios, amigo. Esta mañana, si tú no te has reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, estás muerto esta mañana. Estás seco. Sí, a lo mejor hoy traes un nuevo juguetito que te divierte hoy, pero estás seco en tu corazón. Continuemos. Mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia, o sea, obediencia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Él tuvo que morir para hacernos hijos de Dios. Porque nosotros, dice el libro de Efesios, la epístola a los Efesios, nacemos separados de Dios. Nacemos separados de Dios y de las promesas. Niños, todos los niños aquí están, si no se han arrepentido de sus pecados, están fuera de la gracia. Naciste en pecado y están fuera de la gracia. Y por la obediencia de su padre, por la fe de su padre, ustedes no pueden ser declarados justos. Ustedes tienen que creer. Vean lo que dice Colosenses: por medio de él, de Jesucristo, reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, habiendo hecho paz mediante la sangre de su cruz. Así fue como se consiguió el que nosotros podamos ser hechos su pueblo. La adopción, en donde Él dice: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, fue lograda, fue alcanzada por la obra perfecta de Jesucristo. Fue obtenida por la obra perfecta del Señor. Él vino a hacer lo que Adán no pudo. Hermanos, Él se hizo hombre para poder ser nuestro hermano. Y siendo nuestro hermano, fue contra Goliat, que nos había destituido de Dios. Y fue y se puso la vestidura que no quedó. Y por lo tanto se presentó en humillación. Se presentó en su humillación, no con gloria, sino en humillación de su encarnación. Y estando en esa humillación, fue adelante y dijo: hermanos, ustedes están separados de la bendición, pero yo voy a pelear por ustedes, yo voy a obedecer por ustedes. Y va y lanza a la roca y vence. Y entonces dice a sus hermanos: hermanos, la reconciliación ha sido hecha, la reconciliación ha sido lograda. Ahora pueden gozar de ser hechos hijos de Dios por causa de mi obediencia y por causa de mi muerte. Ahora ustedes pueden ser llamados sus hijos. Esa es la razón de la cruz. ¿Pueden ver cómo la Biblia tiene una narrativa completa, una narrativa sola? Cumplir la más grande bendición de todas, mis hermanos, el perdón de pecados, la regeneración de nuestras almas. Y todo eso existe, fue necesario por una razón: que Dios pueda ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Para eso es la bendición de bendiciones. Y esto me lleva a mi cuarto punto: la bendición realizada. Hoy, tú que no eres pueblo de Dios, tú que no eres hijo de Dios, tú que sigues en enemistad, la salvación, el camino está abierto. Antes había un ángel alrededor con su espada de fuego que no te hubiese dejado pasar. Su nombre es la santa ley de Dios. Pero ahora esa espada de fuego ya
es quitada en la herida de Cristo. Cuando Cristo fue herido, la espada fue quitada. Hoy puedes regresar a casa por medio de la fe en Jesucristo, por medio de creer en Jesucristo, por medio de confesarlo como tu Salvador, por medio de tu confesarte como pecador, como hombre que ha violado su santa ley, pero que quiere regresar a casa del Padre, porque ahí hay abundancia de pan, mientras que ahora te encuentras comiendo con los mismos cerdos, las algarrobas que de ellos caen. Ahora dices: quiero ir a casa, a la casa de mi Padre, porque Él tiene abundancia de pan y yo estoy aquí sufriendo de hambre, mendigando de las cosas de este mundo, y que nada llena mi corazón. Bueno, el camino está abierto. Jesús se encarnó, siendo Dios de Dios, luz de luz y Dios verdadero de Dios verdadero. Tomó cuerpo para abrir el camino a la casa del Padre. Y si hoy tú crees en Él, puedes ir a Él. Este es su deleite, este es su gozo, que los hombres puedan encontrar el camino a casa que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, a la luz de esto, déjenme recordarles cuáles son las bendiciones que ya poseen. Las bendiciones, hermanos, ¿qué es? ¿Cuál es la bendición que tú dijiste es la más grande que podrías recibir hoy? ¿Qué fue? Hermano, sé sincero, sé transparente contigo. A nadie mientes, solo a ti. ¿Cuál fue la bendición que dijiste: si hoy pasara esto, esto me haría muy feliz? Bueno, hoy quiero decirte que aunque no niego que todas esas bendiciones van a sumar o pueden sumar, hoy sin ellas, sin tenerlas, tú puedes estar en plenitud, tú puedes estar satisfecho. Así dice el salmista: yo vi a los hombres que prosperaban y por poco soy tentado a caminar con ellos, pero entonces me acordé: yo te tengo a ti, Señor. Entonces recordé: tú eres mi herencia, tú eres mi castillo fuerte, tú eres mi socorro, tú eres mi fortaleza. Por poco resbalaba, pero entonces me acordé de mi gran herencia. ¿Recuerdan a Mefiboset? Cuando Mefiboset dice, pero David le dice a Mefiboset: ya he repartido las propiedades, ya no me insistas más. Dice Mefiboset: está bien que se quede, el rey llegó a casa. Señor, él tiene propiedades, yo como a tu mesa, yo como a la mesa del más grande. Mis hermanos, hemos recibido el perdón de pecados, hemos recibido restauración con la comunión con Dios. Ahora podemos ser llamados sus hijos. Ahora Él va a cuidar y proteger de nosotros, va a tener cuidado de nuestras necesidades. Y más que cualquier otra bendición, tenemos el gozo de la comunión con Dios, de acercarnos en lo privado y orar y estar en su palabra hasta que realmente su presencia sea real y sensible para nosotros. Y tenemos el privilegio de reunirnos el domingo y pedir al Señor que su palabra venga y me conforte y me consuele. Y tenemos la promesa de que Él está con su pueblo. Mis hermanos, esta es la bendición más grande que alguna vez el hombre pudo imaginar. ¿Estás tomando de ella, hermano? Yo entiendo que estás afligido.
Yo entiendo que estás fatigado, yo entiendo que estás cargado. Es más, puede ser que no estés cargado ni afligido, pero que estés entretenido en los juguetitos del mundo, hermano, y tu corazón esté necesitado de ahora esto y ahora esto y ahora esto, y te encuentras ansioso buscando en qué tener tu satisfacción. Cuando tienes la bendición de bendiciones y te encuentras como Marta, cuando puede ser María, sentada a sus pies para comer la miel del panal que brota de su boca. Oh, mis hermanos, eso es lo que nos puede consolar en nuestro día a día. Mi hermano, si algo tienes que apretar y fortalecer en tu vida, busca la comunión con Dios, privada y pública. Esfuérzate en preparar tu corazón para este día, para venir y deleitarte. Esfuérzate por levantarte todos los días y buscarlo a Él, para ser fortalecido, para ser ayudado, para que en medio de aquello que no tienes, en medio de esa selva oscura en la cual te encuentras, tú puedas vivir viendo y contemplando la luz de su rostro. Ora, medita las Escrituras, canta salmos, canta himnos, gózate en la presencia de tu Salvador, porque en medio de este camino difícil tú puedes vivir con plenitud. Mi hermano, dice el Salmo, alegraos, oh justos, en Jehová. No dice alegraos aquellos que tienen hijos, alegraos aquellos que tienen esposo, alegraos aquellos que tienen esposo cristiano o esposa cristiana. Alegraos aquellos que tienen el esposo ideal o la esposa ideal. Alegraos aquellos que han logrado concluir su empresa. Alégrense aquellos que tienen lo que tanto desean. No, alégrense, oh justos, los que tienen a Jehová. Los que tienen a Jehová por su Dios, como su Dios. Él dice, yo, ¿quién? ¿Quién habla aquí? Jehová el Señor, el creador del cielo y de la tierra. Yo seré su Dios y ellos yo los voy a tomar para que sean mi pueblo. Hermanos, tomen esto en sus manos. Ya lo tomaron en su mente y espero que su corazón esté alentado. Ahora tómenlo en sus manos y digan, sí, si esta es la gran bendición de bendiciones que tengo, si algo voy a lograr obtener en esta vida, va a ser conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Porque mi más grande bendición no es tener esto o esto. Así que no voy a poner todas mis fuerzas, mis anhelos, mis lágrimas en eso. No, mi más grande bendición es tenerlo a Él. Voy a poner mi fuerza, mi tiempo, mi disciplina en lograr eso, en alcanzarlo, en conocerlo a Él. En estudiar cualquier cosa en la palabra para conocerlo a Él. No solo intelectual, realmente espiritual. Voy a estudiar esta otra cosa, pero lo quiero para conocerlo a Él. Mis hermanos, sean consolados con esto. Dice el libro de Génesis, le dice a Dios a Abraham, y aquí difiere en nuestras Biblias con, creo, la forma que debería ser traducida según el original. Dice Abraham, yo soy tu escudo. Y en nuestras Biblias dice, y tu galardón será sobremanera grande. Pero la frase hebrea, no creo que debería ser traducida así. Yo creo que como dice la King James antigua, este texto debería ser traducido así: Abraham, no temas, hermano, no temas. Yo soy tu escudo y tu grande galardón. Yo soy tu escudo y tu grande galardón. Pero tomen esto, hermanos, en sus manos, buscando la ayuda de Dios para obtener comunión íntima con Jehová. Pero una cosa más, para que el gozo se derrame de la copa esta tarde. Abran sus Biblias en Apocalipsis y esto nos lleva a nuestro quinto punto. La bendición esperada. ¿Qué? ¿No que ya ha sido cumplida? Sí, ya fue lograda por Cristo. Ya participamos de ella actualmente. Pero hermanos, mis hermanos, querida iglesia, alza tu rostro, levanta tu gozo, levanta esas manos caídas,
Ya sacude esas rodillas tumbadas. Porque lo mejor está por venir. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué va a haber aquí? Boda. Se va a unir. Ahorita ya lo vemos, pero como con velo. ¿No dice así 1 Corintios capítulo 13? Con velo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, o sea, la habitación de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Interesante que Apocalipsis 20, 21 y 22 se nos pinta las últimas palabras de la Biblia en simbología de jardín del Edén. Hay árboles, hay ríos, hay un monte. Porque lo que Adán perdió, mis hermanos, no se preocupen, Cristo consiguió. Pongan sus ojos en estas promesas para su consolación. Para su consolación. Y déjenme terminar con estas palabras. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. Iglesia, esta es tu esperanza. Amigo, la oferta está abierta para ti. Cree en el Señor Jesucristo para que puedas gozar de la bendición de bendiciones. ¿Cuál es? Dios. La bendición de bendiciones no es algo que Dios tiene o algo que Dios creó. La bendición de bendiciones es Dios mismo. Que Dios traiga exhortación y consuelo a su pueblo con estas palabras. Oremos a nuestro Dios.